Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bienvenidos a tu espacio de aprendizaje. Este es el curso de quinto de secundaria. Quien te habla, el profesor Roger Pérez. Y hoy estaremos avanzando y aprendiendo lo que son los gases, el estado gaseoso. Ya verás que este tema es bastante importante y estoy seguro que te va a agradar aprender este tema y todas las variables que vamos a poder aprender. Uno de los estados más importantes y más estudiados es el estado gaseoso. Hay amplia bibliografía sobre este tema y vamos a estar explicando la parte teórica el día de hoy y la próxima clase estaremos explicando varios ejercicios para que tú puedas entender y comprender sobre este estado, el estado gaseoso. Para empezar, es un estado de agregación de la materia, ¿no? Conocemos varios estados como el estado líquido, sólido, gaseoso, plasmático, ¿no? Pero en esta ocasión vamos a aprender un poquito sobre el estado gaseoso. Este estado gaseoso es caótico. ¿Qué quiere decir que es caótico? Que tiene bastante movimiento, ¿no? Y a la vez es desordenado, es un movimiento desordenado, donde las moléculas van chocando de un lado para otro con el recipiente, entre ellos. Entonces, hay bastante desorden y además es caótico, es bastante rápido los movimientos. Y tiene algunas características específicas que debemos entender y comprender. Obviamente son lógicas estas características. Por ejemplo, no tiene una forma definida. ¿Por qué no tiene una forma definida? Porque es un gas y al ser un gas va a estar contenido en un recipiente, ¿no? Si tú tienes una botella tapada, entonces ahí adentro existirá un gas que va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene. Por otro lado, se puede comprimir, ¿no? Puede comprimirse, puede hacerse una presión, ¿no? Y bajar el volumen, ¿no? Por ejemplo, en una jeringa Luer, por ejemplo, podemos comprimir con bastante fuerza, con bastante dificultad. Por otro lado, habíamos indicado que es un estado caótico, por lo tanto, se moverá con libertad, ¿no? Hasta encontrar una pared o encontrar un obstáculo para que pueda cambiar de dirección, ¿no? Ejerce presión al tener un movimiento. Obviamente no es un solo átomo o una sola molécula que se está moviendo de un lado para otro, sino que son muchos, ¿no? Muchos que se mueven para todo lado. Estas chocan con el recipiente, ¿no? Chocan con el recipiente haciendo presión a todo lado de manera uniforme. Es importante los conocimientos previos. Si no tenemos conocimientos previos, no vamos a poder entender este capítulo. Debemos estudiar, por ejemplo, saber con precisión qué es un volumen, cuáles son las unidades de un volumen, qué es presión, cómo se interpreta la presión, qué unidades vamos a tocar en presión, la temperatura, temperaturas absolutas, temperaturas relativas, cómo se convierte una con otra. Entonces debemos aprender, debemos tener esos conocimientos. Si no recuerdas esos conocimientos previos, debes repasarlos, debes estudiar para poder seguir adelante con el aprendizaje de los gases. ¿Qué será un volumen?
o cómo podemos hacer este análisis de todas las variables que vamos a utilizar dentro de este capítulo. El volumen lo vamos a observar acá en pantalla y podemos ver que lo vamos a referenciar con una B. Entonces, el volumen del recipiente que lo contiene, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un recipiente como un cilindro, si nuestro gas está dentro de un cilindro, por lo tanto, el gas va a adquirir la forma de un cilindro. Tendrá esa forma, tendrá su volumen, tendrá esa capacidad. Si lo contenemos en una esfera, ¿no? El gas tendrá la forma de una esfera. Y los cálculos los haremos con el volumen de una esfera. Debes recordar también tus conocimientos previos sobre cálculo de volúmenes, ¿no? De una esfera, de un cubo, de un paralelepípedo. Tienes que recordarlos, tienes que hacerte unos formularios y empezar a recordar para seguir repasando toda la parte teórica y luego poder resolver los ejercicios. Temperaturas. Es importante recordar sobre temperaturas. Recordemos que tenemos grados centígrados, grados Fahrenheit, grados Kelvin, ¿no? Kelvin y Rankine, que casi ya no se utiliza mucho, ¿no? Entonces tenemos temperaturas absolutas, relativas, la combinación entre ambas. Vamos a estar resolviendo ejercicios para que tú puedas entender también en la siguiente clase. ¿Qué es la temperatura? Es la medida del nivel térmico o el calor que posee un cuerpo. Debemos hablar sobre presión. La presión también es otra variable que vamos a utilizar y es muy importante la presión y entender la presión, porque la presión que tenemos en Bolivia es diferente a la de otros países. La presión que tenemos en la ciudad de La Paz es diferente a la presión de Santa Cruz, por ejemplo, a la de Cochabamba. En la ciudad del Alto tenemos otro tipo de presión. Entonces, el entender la presión es muy importante. La presión se denomina como una fuerza, ¿no? En un punto. Entonces, vamos a estar explicando, ¿no? Cómo se relaciona esta fuerza sobre una determinada área. Es importante. ¿Qué más vamos a poder aprender y vamos a poder ver en esta parte, ¿no? Que hay relaciones en función al análisis de las variables, van a relacionarse. Y hay diferentes científicos que han estudiado, y tú vas a recordar, como son Boyle, Mariotte, y la combinación, como es Boyle-Mariotte, la ley de Boyle, la ley de Mariotte también se conoce. Por ejemplo, tenemos acá una relación entre la presión y el volumen. Hay una relación entre la presión y el volumen, pero aquí falta una de las variables, que es la temperatura. Enseguida vamos a explicar cómo vamos a trabajar con esta relación. Vamos a tener también otro tipo de relación, que es la relación volumen-temperatura. Fíjate que acá nos falta otra variable, que es la presión. Esta es la ley de Charles. Y vamos a ver otra relación, que es la relación entre presión y temperatura. Acá, ¿qué nos falta? Nos falta el volumen. Esta es una ley que lo estudió Gay-Lussac. Entonces, estas son las tres relaciones que vamos a estar viendo. Luego vamos a combinar estas tres relaciones y luego estaremos trabajando con la ecuación general de los gases. Pero vamos a explicar un poco mejor. Como les había mencionado, es importante que tú vayas repasando todo lo que se refiere a las variables en este tema. Volumen, presión y temperatura son inicialmente las variables que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, el volumen tiene diferentes unidades y debemos saber qué unidades vamos a utilizar. Vamos a utilizar, por ejemplo, mililitros, vamos a utilizar litros, vamos a utilizar
centímetros cúbicos. Vamos a utilizar también cc's. En algunos textos lo vas a ver como cc's, en algunos textos como centímetros cúbicos. A la final significa lo mismo, es centímetros cúbicos, ¿no? Y tiene una relación también con mLs. En valor son distintos, ¿no? Aunque la concepción es también distinta. En el caso de la presión, vamos a estar utilizando frecuentemente milímetros de mercurio. Atmósferas vamos a utilizar bastante. PSIs, libra pulgada cuadrada, ¿no? Torricellis, bars. Vamos a estar utilizando esas unidades para este estudio de los gases. Vamos a utilizar en temperaturas, grados centígrados, lo que generalmente se utiliza acá en Bolivia, ¿no? Cuando estamos en la mañana escuchando noticias, podemos escuchar, ¿no? Hoy estará un poco nublado, la temperatura será de 4 grados centígrados, ¿no? Entonces, es importante entender cuándo se utilizan este tipo de temperaturas. Por ejemplo, tenemos la temperatura de grados Fahrenheit, que generalmente no lo utilizamos acá, pero sí se utiliza en otros países. Tenemos la temperatura Kelvin. Kelvin vamos a utilizar para resolver los ejercicios. Ahora vamos a las relaciones que les mencionaba hace un momento. Dentro de las relaciones tenemos la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Pero quiero que aprendas lo siguiente. Te voy a enseñar un pequeño truco. Hay una relación entre las tres leyes, que es de la siguiente forma, ¿no? Que es presión, volumen y temperatura abajo. Esto nos va a ayudar, solamente tienes que recordar esta relación de las tres variables, ¿no? Presión, volumen, temperatura. La primera relación es la ley de Boyle, donde la temperatura es constante. La temperatura es constante. Si la temperatura es constante, la vamos a obviar. Vamos a poner nuestro signo igual y vamos a poner presión y volumen. Y vamos a poner 1, 1, 2 y 2. Y tenemos nuestra fórmula directamente. La otra relación, vamos a ir borrando. La otra relación, donde es la relación volumen-temperatura, por lo tanto la presión será constante. Entonces yo lo anulo la presión. Y vamos a tener la relación entre volumen y temperatura. Y de la misma forma, ¿qué me queda? Volumen y temperatura. Tengo que poner los números, los subíndices. 1, 1, 2 y 2. Y de esa manera vamos hallando las fórmulas que vamos a utilizar en estos problemas. Otra relación, tenemos otra relación más, claro que sí. Aquí tenemos la presión, completamos nuevamente. Esto vamos a borrar. Y ahora, ¿qué tenemos? La última relación, que es la ley de Gay-Lussac, donde tenemos presión y temperatura. Presión y temperatura. ¿Qué anulamos? El volumen. Perfecto, el volumen. Muy bien. Al otro lado completamos. Presión y temperatura, ¿no? 1, 1, 2 y 2. De esa forma tenemos tres relaciones, tres tipos de fórmulas sencillas: la ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac. Todo lo que hemos aprendido el día de hoy te servirá en adelante. El tema del estado gaseoso es muy importante y siempre te van a preguntar, te van a cuestionar sobre este tema. Así que tienes que poner atención. La próxima clase estaremos resolviendo varios ejercicios. Hoy estuvimos viendo toda la parte teórica y algunos conceptos que tú debes entender. Entonces, nos vemos la próxima clase y será hasta la próxima. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.